Buenos días a todos. En esta oportunidad voy a explicarles el tema para esta semana, que corresponde al teorema de Pitágoras. Es un tema fácil y corto, ¿verdad? Los conceptos que hay en este tema o unidad del libro, pues la verdad que son bastante pocos. Si ustedes pueden ver, el contenido en color azul son más que todo algunos de los conceptos y los más importantes que se deben de estudiar en este tema. El teorema de Pitágoras se aplica solamente a triángulos rectángulos, como pueden ver aquí ustedes en la imagen, ¿verdad? Triángulos rectángulos. Un triángulo de rectángulo cuando tiene un ángulo de 90 grados, como pueden ver ustedes aquí. Y casi siempre un ángulo de 90 grados se marca con un recuadro o con un cuadrado. Los lados que forman el ángulo recto, o sea, en este caso sería AC y CB, esos dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, ¿verdad? Se llaman catetos y son los dos lados más pequeños del triángulo. Mientras que el tercer lado, que está frente al ángulo recto, en este caso sería el lado AB o BA, como ustedes quieran nombrarlo, se llama hipotenusa. Entonces, la idea general del teorema de Pitágoras radica en que si nosotros fuéramos capaces de construir aquí en la hipotenusa un cuadrado que tenga del lado AB, luego en el cateto AC construir un cuadrado que tenga la longitud B minúscula que aparece acá, o acá en la hipotenusa C minúscula, y en el otro cateto otro cuadrado cuyo lado mida A minúscula. Entonces tendríamos que en este triángulo, en cada uno de los lados habría un cuadrado. Pues el teorema de Pitágoras en una fórmula aritmética o algebraica lo que quiere decir es lo siguiente. Fíjense bien que C representa la medida de la hipotenusa y A y B minúsculas representan las medidas de los catetos o de los lados más cortos. Catetos es por el nombre con el que se designó originalmente a los lados del triángulo rectángulo por Pitágoras, ¿verdad? Por eso se utiliza, pero si no, ustedes pueden decir los lados más cortos del triángulo rectángulo son A y B y el lado más largo es C. Entonces, matemáticamente, el área de este cuadrado más el área de este otro cuadrado que se construyeron sobre los catetos, la suma de esas áreas, recuerden que el área de un cuadrado se obtiene multiplicando lado por lado. Entonces, en este caso sería B por B y en este caso sería A por A. Eso me daría A al cuadrado y B al cuadrado. La suma de esas dos áreas es igual al área que se construyó en la hipotenusa. Y eso es lo genial del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que la suma de estas dos áreas me dan siempre el área del lado más grande del cuadrado construido en la hipotenusa, que sería el cuadrado más grande, obviamente. Bueno, pues nosotros vamos a resolver, vamos a comenzar a estudiar ahorita algunos ejercicios, ¿verdad? Relacionados con este tema. Si se fijan, los ejercicios son los que están en el color rojo. Bien, entonces veamos aquí el primer ejercicio, es una demostración. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahorita es comprobar, vamos a comprobar que es verdad esto, que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Y lo vamos a hacer utilizando esta imagen que tenemos acá. Fíjense bien, tenemos el cuadrado a, b, c, d. A, B, C, D. Ese es un cuadrado, porque si se fijan aquí me están marcando los cuatro ángulos rectos, que es un cuadrado. Y además, los lados del cuadrado más grande, que es el que está en color verde todo, incluyendo el azul, tendría como longitud de sus lados la medida de A más la medida de B. O sea, el cuadrado más grande tendría por cada lado A más B. A más B, A más B, A más B, A más B. Entonces nosotros vamos a comprobar que el área de ese cuadrado nos va a dar a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado.
Eso nos tiene que dar obligatoriamente. El área. Ok, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues nosotros vamos a utilizar para eso, si se fijan, si ya solo observamos la parte que está en color verde, vamos a dar cuenta que también es un triángulo rectángulo, obviamente pequeño, cuyos catetos, recuerdan, son los que forman el ángulo recto. Entonces el ángulo recto de acá está formado por este lado pequeñito que se llama B, más este que se llama A, y la hipotenusa es C. ¿De acuerdo? La hipotenusa es C. El otro es exactamente el mismo, y si son un poco observadores se van a dar cuenta que el triángulo rectángulo en color verde lo tengo repetido 4 veces, cuyas dimensiones son exactamente las mismas. Eso también me va a ayudar a poder encontrar el área del cuadrado más grande. Y si se fijan, esos puntos que están entre A y D, entre D y C, entre C y B y entre B y A, o sea, me refiero a los puntos E, H, G y F, determinan otro cuadrado. ¿Lo ven? Es un cuadrado. Y los lados de ese cuadrado se llaman C o miden C, que corresponde al mismo tiempo a su vez a la hipotenusa de cada uno de los triángulos rectángulos en color verde. Entonces el cuadrado azul de en medio es un cuadrado, valga la redundancia de palabras, también es un cuadrado. Y también aquí tienen marcados los ángulos rectos. Ok, entonces fíjense bien lo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros calculáramos directamente, si supiéramos las medidas de A y de B, vaya, por un decir, si supiera que A mide 5 y B mide 3, entonces todo esto me diría 8. Entonces simplemente el área de esto sería 8 al cuadrado, 64. Eso sería todo, así de fácil. Pero como en este caso nosotros no conocemos números, no conocemos las medidas, sino que solamente están expresadas con variables, entonces vamos a utilizar eso. Entonces nosotros vamos a decir que A más B al cuadrado, pues va a ser el área del cuadrado, ¿verdad? Va a ser el área de este cuadrado. Ojo, el área de este cuadrado grande. Ahora bien, para poder obtener el área de este cuadrado grande, les dije que íbamos a utilizar el área de los triángulos en color verde y además de eso el área del cuadrado en color azul. Porque si se fijan, si yo sumo el área de este triángulo verde, más el área de este triángulo verde, más el área de este triángulo verde, más este otro, más el cuadrado de en medio, obtengo todo el área del cuadrado grande. O sea que estoy haciendo lo mismo. Entonces, también todos deben de saber o acordarse que el área de un triángulo rectángulo pues se obtiene multiplicando los dos catetos y el resultado dividido entre 2. O sea, base por altura entre 2. Base por altura entre 2, etc. Entonces, ¿cuántas veces voy a tener esa área? La voy a tener 4 veces, porque son 4 triángulos, ¿va? Entonces, voy aquí a aplicar la fórmula. Base por altura entre 2. ¿De acuerdo? Base por altura entre 2. La base puede ser B o A, eso no importa. Los catetos son los importantes aquí que hay que multiplicar y el resultado dividirlo entre 2. Ahora, a eso yo le debo de sumar, ¿verdad? A eso yo le debo de sumar aquí en estos 4 que dije, están sumados los 4 triángulos en color verde. Ahora le debo sumar el cuadrado azul de en medio, que en este caso va a ser la variable c elevada al cuadrado, ¿verdad? Pues como ya habíamos dicho, el área de un cuadrado es lado por lado o L al cuadrado, que es lo mismo. En este caso, como la medida se llama C, entonces simplemente pusimos C por C, sería C cuadrado. Bien, ahora podríamos desarrollar esto, ¿verdad? Si se acuerdan, nosotros podemos desarrollar A más B elevado al cuadrado, significa que yo lo tengo 2 veces. O sea, yo tengo A más B y por A más B. Eso es lo mismo, ¿verdad? Que tener A más B al cuadrado. Para que se ubiquen y sepan de dónde voy a estar multiplicando. Y voy a poner igual. Y a este lado de acá, quiero que vean que
el 4 yo lo puedo dividir entre 2 perfectamente. O sea, si yo multiplico 4 por AB, 4AB entre 2 me daría 2AB. Y más C al cuadrado, que no lo puedo sumar con nadie porque no hay términos semejantes con él. Hasta el momento yo tengo eso. Ahora multipliquemos los dos paréntesis. Si recuerdan, al multiplicar los dos paréntesis, yo debo de multiplicar A por A y debo multiplicar también A por B. Entonces, si multiplico A por A, me va a dar A al cuadrado. Más, y si multiplico A por B, pues me va a dar AB. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya logré multiplicar, perdón, esta variable A que tengo aquí por el paréntesis A más B que está después de ella. Pero me falta todavía multiplicar B por A más B. ¿Qué pasa si yo multiplico B por A más B? Bueno, yo digo B por A, que me daría positivo. Por el orden del abecedario voy a poner AB, que es lo mismo, ¿verdad? Igual podría poner BA, pero lo pongo así, por el orden de las variables alfabéticamente. Luego digo más por más, pues daría más. Y B por B, pues me daría B elevado al cuadrado. Ahí está, B elevado al cuadrado. Igual, yo voy a poner lo que está al otro lado, que sería copiar todo esto. Copiar todo esto aquí. Eso tengo hasta ahorita. Ahora, quiero que se fijen que A más B más A más B, en realidad aquí hay un coeficiente 1 y aquí también hay un coeficiente 1. Y si se fijan, como estos dos términos tienen las mismas variables y además están del mismo signo positivo, yo las puedo sumar. O sea que me va a quedar A al cuadrado más 2AB, ¿verdad? Porque 1 más 1 me daría 2AB, más B al cuadrado, igual, y al otro lado me vuelve a quedar lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo tengo una igualdad, esto lo pueden aplicar ustedes y lo pueden verificar si quieren. Cuando yo tengo una igualdad, como en este caso, aquí me está diciendo que lo que está a este lado del igual, o sea, al lado izquierdo, es igual que lo que está al lado derecho. Entonces, los términos que son iguales en ambos lados de la igualdad se pueden cancelar. Me refiero que yo puedo cancelar este término, lo puedo poner aquí en color, y también puedo cancelar este término. ¿Por qué digo cancelar? Porque resulta que si yo paso a uno de ellos para el otro lado, independientemente cuál mueva, uno de ellos al otro lado, al moverlo, se va a volver negativo. Entonces, si yo tengo dos términos, pero con signos distintos, se cancelan, ¿verdad? Entonces, en ese caso, los dos términos que yo estoy coloreando en rojo, como son iguales, pero están en lados distintos de la igualdad, se cancelan. Entonces solo me quedaría que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Y como pueden ver, acabamos de comprobar nosotros que la suma de las dos áreas, lo que les explicaba aquí en esta imagen, la suma de las dos áreas de estos cuadrados que forman los catetos A y B es igual al área del cuadrado que se construye sobre la hipotenusa, ¿verdad? Y eso es lo que acabamos de comprobar aquí. Entonces, vamos a copiar esto aquí. Y aquí lo que acabamos de comprobar es vamos a escribir aquí solución es la solución, en realidad es la demostración, ¿verdad? Entonces nosotros acabamos de comprobar que el área del cuadrado grande, que si se fijan en realidad sería esto, es igual al área del cuadrado más pequeño que se construye acá.
Listo, entonces así terminaría el primer ejercicio de la tarea. Y aquí viene la parte, digamos, más fácil que nosotros tenemos que resolver. Pongamos atención entonces y sobre todo el uso que le damos al teorema de Pitágoras. Aquí tenemos, dice, encuentre la medida desconocida para cada uno de los siguientes triángulos. Primero que todo, si se fijan, se comprueba que los tres triángulos son rectángulos, ¿verdad? Porque tienen un ángulo recto. Entonces, desde ese momento yo ya puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pues cada vez que comencemos a aplicar el teorema de Pitágoras, pues yo voy a escribirlo así. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Pues porque ese es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Acuérdense que a y b son las medidas de los catetos, o sea, de los lados que forman el ángulo recto del triángulo. Y c es la medida de la hipotenusa, o sea, el último lado que hace falta para formar el triángulo. Entonces, ¿cuáles son los catetos aquí? Pues 6 y 8, en cualquier orden que ustedes quieran. 8 y 6 o 6 y 8, porque recuerden que esta es una suma, pues da igual cómo sumo yo, siempre obtendría el mismo resultado. Y en este caso, lo que me falta aquí es la hipotenusa x. Entonces yo voy a escribir 6, si se fijan, las unidades son centímetros, pero eso lo podemos usar al final, ¿verdad? 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, pues me tendría que dar igual. Aquí voy a cambiar, ¿verdad? La variable c la voy a cambiar por la variable x, que es la misma. En este caso es la misma medida, ¿verdad? La hipotenusa x o la hipotenusa c. ¿Va? Por convención se utilizan estas letras, pero podemos adaptar el teorema de Pitágoras a las variables del ejercicio. Bueno, si yo resuelvo esto, pues 6 al cuadrado sería 36 y 8 al cuadrado sería 64, ¿verdad? Y eso sería igual a x al cuadrado. Ahora, si yo sumo esto, pues esto me daría 100. Y esto me daría igual a x al cuadrado. Ahora, si nosotros queremos, ¿cómo se llama? Si nosotros queremos cancelar el exponente al cuadrado de una raíz, de una ecuación cuadrática, en este caso una ecuación cuadrática, entonces lo que hacemos nosotros es que a ambos lados nosotros le sacamos raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces yo aquí lo que voy a hacer es que voy a sacarle la raíz cuadrada. ¿Ven? Esta raíz cuadrada sería raíz cuadrada de 100. Sería así, para que quede encerrado ahí. Y también voy a colorear esta y también voy a encerrarla en raíz cuadrada, ahí. Entonces al sacarle la raíz cuadrada me queda 10 y la raíz cuadrada de x al cuadrado pues solamente sería x. Entonces yo ya encontré el valor de x, que es el valor que me están pidiendo. ¿Ven? Entonces sería la solución A entonces. Aquí. ¿Verdad? Así exactamente como lo hacemos, así es como está planteado aquí. Y como los ejercicios me piden encuentre la medida desconocida, la medida desconocida es x y aquí ya tengo x. Ah, perdón, aquí voy a borrarlo y lo voy a corregir. Porque como tiene unidades, ¿verdad? Me hace falta que para hacer más bonita la solución le ponga las unidades. Entonces estos serían centímetros, ¿verdad? La longitud de la hipotenusa tiene que estar igual medida en centímetros. Entonces ahí ya se miraría mucho mejor. 10 centímetros. Listo. Ahora veamos en este otro triángulo rectángulo que tenemos. Igual conocemos los dos catetos y nos hace falta la hipotenusa. Solo que en esta ocasión uno de los catetos se llama 15 al cuadrado y el otro se llama 20 al cuadrado. Y igual a x al cuadrado, que sería lo mismo. Ahora, si yo multiplico 15 por 15, ¿cuánto me daría eso? Igual con esto ustedes pueden utilizar su calculadora, ¿verdad? Sin ningún problema para poder resolverlo.
Entonces si tenemos 15 al cuadrado, pues eso nos da 225. Y en el caso de 20 al cuadrado me da 400, ¿verdad? En el siguiente paso, si se acuerdan, lo que yo hice fue sumar estos dos números. Entonces 400 más 225, pues serían 625, ¿verdad? 625. Y la x al cuadrado igual. En el siguiente paso, como estábamos con la necesidad de cancelar el exponente de la variable x, entonces le sacamos la raíz cuadrada a ambos lados. Y esta vez, pues la raíz cuadrada de 625 no va a ser 10, ¿verdad? Sacamos raíz cuadrada de 625 y creo que va a ser 25. Así es, 25. Entonces, eso nos da la solución del ejercicio B, perdón. Aquí. Cuando ustedes estén, que les llegue el contenido el día lunes, pues recuerden de que lo importante es ver la explicación del tema a través de los ejercicios, ¿verdad? Cómo se aplica, cómo se resuelven. Igual se le va a compartir el documento PDF con todas las soluciones que se están haciendo, pero sí yo pues les pediría que vean el video, ¿verdad? Vean el video porque de esa forma ustedes van a aprender más. Bien, vamos con el último ejercicio de este. Inciso C del ejercicio 1.2. Pues vamos a seguir los mismos pasos, ¿verdad? Si se fijan, en este triángulo rectángulo yo conozco los dos catetos que son 5 y 12. Entonces aquí sería 5 al cuadrado y 12 al cuadrado, que sería igual a eso, a x al cuadrado. Ahora al resolver 5 al cuadrado me va a dar 25 y al resolver 12 al cuadrado me va a dar 144. X al cuadrado se vuelve a copiar. De ahí hago la suma de 25 más 144. Eso me daría 169. ¿Verdad? 169. Igual a x al cuadrado. Y ahora para cancelar el exponente de la x al cuadrado, le extraigo la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y pues la raíz de 169 creo que sería 13. Si no me equivoco es 13. Vamos a verificarlo. Raíz cuadrada de 169. Sí, es 13. 13 centímetros, ¿verdad? Que son las unidades de medición que estamos utilizando en el dibujo. Listo, entonces con esto completamos el ejercicio 1.2. Ahora pasaríamos al siguiente. Bien, aquí me dicen encuentre la medida desconocida para cada uno de los siguientes triángulos. Bueno, si se fijan es el mismo proceso el que vamos a seguir, ¿verdad? Exactamente el mismo proceso, pero con una pequeña diferencia. Si se fijan acá yo tengo de los dos catetos, o sea de los dos lados que forman el ángulo recto, yo conozco que uno mide 12, pero el otro no sé cuánto mide. La hipotenusa me dicen que mide 13. En este triángulo de acá, los catetos son 8 y x y la hipotenusa mide 10. Y en este de acá, los catetos son 1 y 1 y la hipotenusa no la conozco. Entonces supongamos que hiciéramos nosotros este primero, que se parece, bueno, que es exactamente de lo mismo que estamos aquí, porque aquí en cada uno de ellos conocíamos los dos catetos, si se fijan, ¿verdad? Y lo que nos hacía falta era la hipotenusa. Entonces, por seguir el mismo orden, este sería el primero que vamos a hacer porque conocemos los dos catetos, pero nos hace falta la hipotenusa. Entonces, si se fijan, cada lado mide 1, entonces yo tendría que poner aquí 1 al cuadrado, ¿verdad? Y acá también 1 al cuadrado igual a x al cuadrado. Ahora, al elevar 1 al cuadrado, sería multiplicar 1 por 1, que es 1. Y aquí sería 1 al cuadrado, 1, igual a x al cuadrado. Ahora, al sumar 1 más 1, me daría 2. ¿Verdad? 2. Y al extraer la raíz cuadrada, al extraer quitar el exponente de la variable x, extraeríamos la raíz cuadrada de ambos lados. Y entonces, en este caso, como el 2 no tiene raíz cuadrada, nosotros lo dejaríamos expresado con la raíz, o sea, así. Raíz de 2 centímetros sería el valor de x.
Esa es la solución del ejercicio D, para que lo analicen allá en su casa con más calma cuando estén viendo el video. Sería esta, ¿verdad? Ok, veamos qué es lo diferente cuando a mí me hace falta uno de los catetos. ¿Será que va a cambiar algo en el inicio del ejercicio? Pues no, porque el teorema de Pitágoras siempre va a manejarse así: a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Entonces, como les había dicho antes, el orden de a y b en estos casos pues da igual, ¿verdad? Entonces digamos que a mí me hace falta a y ya conozco b, o alguien puede decir no, pero yo conozco b, b y quiero saber cuánto vale a. Cualquiera que sea, no importa. Entonces digamos que yo voy a considerar desconocido el valor del primer cateto. Entonces este 1 lo voy a mantener con la variable a porque no lo conozco. Pero el siguiente cateto, que es este que vemos aquí, es 12. Entonces voy a poner 12 al cuadrado. Y la hipotenusa si la conozco, entonces ya no voy a poner x, ¿verdad? Perdón, aquí en vez de poner a es x, ¿verdad? Que es el valor desconocido, el cateto desconocido. Luego el otro cateto es 12 al cuadrado y la hipotenusa si la conozco en este caso y es 13. Bien, cuando yo estoy resolviendo esto, entonces aquí voy a poner x al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado, y 12 al cuadrado pues sería 144. Y al otro lado voy a poner 13 al cuadrado, y 13 al cuadrado sería 13 por 13, y eso me daría 169. 169. Ahora aquí sí, aquí va a tener la diferencia el ejercicio. Vamos a borrar aquí, porque aquí lo que correspondería ahorita sería poner x al cuadrado. ¿Y qué voy a hacer yo en una ecuación de segundo grado? Bueno, pues como yo quiero encontrar el valor de la x, entonces este número 144 que está positivo lo voy a pasar al lado donde está el 69, pero con signo negativo, ¿verdad? Con signo negativo. Entonces voy a poner el 169 de primero y luego el negativo que estoy moviendo, que es el 144. Y luego hago la suma, o en este caso sería una resta. Te copio primero x al cuadrado, el signo igual, y 169 menos 144 pues me da 25, ¿verdad? Y al extraer a ambos lados, aquí tendría que poner yo x al cuadrado. Esto de centímetros sería más abajo. Y aquí sería también raíz cuadrada de 25. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que queremos es, de hecho lo voy a hacer aquí mejor, ¿verdad? Para cancelar el exponente de la x, voy a encerrarla dentro de raíz cuadrada y lo mismo haría al otro lado. Recuérdense que en una igualdad, si yo a un lado le sumo algo, le tengo que sumar al otro lado lo mismo. Si multiplico a un lado por algo, tengo que multiplicar al otro lado por lo mismo. Y en este caso, si le saco la raíz cuadrada a un lado, también le tengo que sacar la raíz cuadrada al otro lado. Entonces, ya sacando la raíz cuadrada me quedaría x, que es igual a 5, que es la raíz cuadrada de 25 centímetros. Y así encontré cuánto medía el cateto que me hacía falta. Si se fijan, son exactamente los mismos pasos, con la única diferencia de que cuando estamos calculando un cateto tenemos que pasar uno de los valores al otro lado y restamos, ¿verdad? Y siempre va a ser al valor de la hipotenusa le vamos a restar el cuadrado al otro cateto. O sea, si la hipotenusa aquí era 13, entonces a 13 al cuadrado yo le voy a restar el cateto 12 al cuadrado. 13 al cuadrado nos dio 169 y 12 al cuadrado 144. Y le estamos restando. Cada vez que queramos encontrar un cateto vamos a tener esta resta. Cada vez. Comprobémoslo en el siguiente y con el cual completaríamos el ejercicio 1.3. Haríamos lo mismo, ¿verdad? El cateto que nos hace falta es x. Aquí corregiríamos porque la otra medida del cateto es 10 y el otro cateto es 8, no es 10, es 8, corrijo. Y el cateto que no la hipotenusa de ese triángulo es 10.
Ahora pues, copiamos x al cuadrado y elevamos 8 al cuadrado, que nos daría 64, a 64. Mientras que 10 al cuadrado pues nos daría 100. Ahora nosotros aquí copiamos 100 y el número 64 lo pasamos al otro lado a restar. Ahí, 64 a restar. Copiamos x al cuadrado y 100 menos 64 me daría ¿cuánto? 100 menos 64, 36, ¿verdad? 36. Y luego, para cancelar el exponente x, entonces extraemos la raíz cuadrada en ambos lados, hacemos lo mismo, y la raíz cuadrada de x al cuadrado pues me da x, que es esta, mientras que la raíz cuadrada de 36 me va a dar 6 centímetros. Con eso ya terminé el ejercicio. Y ahí tenemos, esas son las soluciones de cada uno de esos triángulos. Analícenlas bien en su casa, como les dije anteriormente, ¿verdad? Siempre que encontremos, nos piden encontrar un cateto, a la hipotenusa, o sea, a 10 al cuadrado, que es 100, le estamos restando el otro cateto al cuadrado, que es 64. Siempre. Y pues para cancelar el exponente de la x es que aplicamos esta raíz, con la cual la raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 36 es 6. Las unidades de medición son centímetros. Bien, veamos este otro ejercicio. Bien, ¿qué es lo diferente de estos ejercicios con los anteriores que hemos hecho? Pues lo único diferente aquí, bueno, primero que todo, lo que voy a encontrar es un cateto, ¿verdad? Si se fijan, la medida de uno de los lados que forman el ángulo recto es la que me hace falta. Igual que aquí, uno de los catetos es lo que me hace falta. Pero la particularidad aquí es que hay una medida que me la están dando con raíz cuadrada. Pero eso la verdad que es irrelevante, no es por eso complicado. Y vamos a seguir los mismos pasos que estábamos siguiendo del ejercicio anterior. Fíjense bien, como me hace falta un cateto, entonces lo voy a seguir manteniendo con una x. El otro cateto se llama 6, entonces aquí en vez de poner 8, pondría 6. Y aquí viene lo nuevo, digamos. La hipotenusa es una raíz. Entonces no voy a poner así solamente aquí, en vez del 10, no voy a poner 85 así, ¿verdad? Porque es una raíz. Entonces voy a usar un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis voy a meter la raíz de 85. Y esa raíz es la que estoy elevando al cuadrado, porque es la hipotenusa. La medida de la hipotenusa es 85, raíz de 85. Y eso es lo que tengo que elevar al cuadrado. Bien, cuando nosotros multiplicamos aquí, copiamos x al cuadrado y multiplicamos 6 por 6 y eso nos da 36. Y aquí viene una regla que creo que quizá algunos la recuerden, quizá otros no, pero se la recuerdo a todos, ¿verdad? Cada vez que nosotros tenemos una raíz cuadrada y la elevamos al cuadrado, lo que sucede es que el exponente 2 con el exponente o con el símbolo de la raíz se cancelan porque estas son operaciones inversas. Entonces se cancela el exponente de la raíz con el exponente de la potencia y lo que me queda es el número que está dentro de la raíz, de esa forma, ¿verdad? En el siguiente paso, pues aquí no sería 100, sería el número 85 que tengo ahorita, y el que voy a pasar positivo y lo voy a mover a negativo sería el número 36. Ahora, escribo x al cuadrado y hago la resta. 85 menos 36, ¿cuánto sería? 85 menos 36, pues es 49, ¿verdad? Entonces vamos a borrar este 36 y sería 49. 85 menos 36, 49. Y al sacar la raíz cuadrada a ambos lados, la raíz de 49 se vuelve 7. Ya si se fijan, el hecho que uno de los catetos o la hipotenusa esté expresada con una raíz cuadrada, eso no implica que el ejercicio se va a volver más complicado, ¿verdad? Para nada. El ejercicio va a seguir siendo igual de fácil y casi se siguen los siguientes pasos, solo que hay que respetar el hecho de que esa raíz
así con el símbolo de la raíz, es la que vamos a elevar al cuadrado. Bueno, veamos el otro caso. Pues prácticamente es lo mismo. Vamos a mantener la x. El otro cateto ya no se llama 6 o ya no mide 6, sino que mide 3. Y la hipotenusa ya no es raíz de 85, sino que es raíz de 13. Luego copiamos x al cuadrado, elevamos 3 al cuadrado, ya no nos daría 36 más, 3 al cuadrado da 9. Y aquí lo mismo, ¿verdad? El exponente de la potencia se cancela con el símbolo de la raíz cuadrada y solo me queda el número de adentro, que en este caso es 13. Copio x al cuadrado, en este caso no voy a copiar 85, sino que voy a copiar 13. Y el número positivo 9 lo voy a transponer al lado derecho de la ecuación y se va a volver negativo 9. En el siguiente paso volvemos a copiar x al cuadrado, pero esta vez hacemos la resta. 13 menos 9 pues sería 4. 4, ¿verdad? Y al sacarle a ambos lados la raíz cuadrada, pues la raíz cuadrada de x al cuadrado se vuelve x y la raíz cuadrada de 4 pues sería 2. Entonces el cateto que me está haciendo falta mide 2 centímetros en este ejercicio. En el anterior medía 7 centímetros. Ahí está. Y con eso completamos el ejercicio. Pasemos al siguiente. Veamos acá qué es lo que nos piden. Me dicen encuentre la medida del lado DC. Bueno, el lado DC. Para resolver este ejercicio lo vamos a hacer en dos partes. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer en dos partes. Primero, quiero que se fijen que aquí tenemos dos triángulos. O sea, tenemos un triángulo grande que es el triángulo ABC. Luego tenemos el triángulo ABD, que sería un triángulo rectángulo, que es este de acá. Pero si yo tengo este lado y estoy diciendo que es perpendicular, aquí se forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Recuerden, este cuadrito indica que es un ángulo recto. Entonces, el ángulo que se forma en el otro triángulo a la par también va a ser un triángulo rectángulo. Lo voy a marcar aquí para que ustedes lo miren. O sea, este ángulo que se forma a este lado, ahí también es un ángulo recto. Entonces yo tengo aquí un triángulo grande ABC que está dividido en dos triángulos, el triángulo ABD y el triángulo ADC, que ambos son rectángulos. Entonces el procedimiento que yo voy a seguir sería el siguiente. En este triángulo, digamos el triángulo mediano, el triángulo ABD, que es rectángulo, como pueden ver, le hace falta un cateto. Le hace falta cuánto mide A hasta D. Pero yo conozco las otras dos medidas. Si se fijan, conozco la hipotenusa y conozco el cateto que mide 12. La hipotenusa mide 13. Una vez que yo tenga esta medida, entonces en el triángulo pequeño yo ya voy a tener la hipotenusa y voy a tener un cateto, que es el que voy a calcular primero. Y me va a ser más fácil poder encontrar DC. Ese es el orden de los pasos que voy a hacer. O sea que voy a hacer dos procedimientos para encontrar la respuesta. Y por favor pongan atención aquí para que vean lo que voy a hacer. Voy a borrar desde el principio y acuérdense que voy a seguir la misma forma del teorema de Pitágoras. Entonces, en este caso, al lado que me hace falta le voy a llamar AD. ¿De acuerdo? AD es la distancia que hay desde el punto A hasta el punto D. Te voy a llamar así. AD al cuadrado. ¿De acuerdo? AD al cuadrado. Más el otro cateto, que en este caso sería 12 al cuadrado. ¿A quién va a ser igual eso? Pues va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea, va a ser igual a 13 al cuadrado. En el siguiente paso vuelvo a copiar AD al cuadrado más, pero esta vez voy a resolver 12 al cuadrado, que me va a dar 144, igual. Y al otro lado voy a resolver 13 al cuadrado, que me va a dar 169. Copio nuevamente AD al cuadrado
Pero en esta oportunidad lo que voy a hacer es que voy a copiar el 169 y este número positivo 144 lo voy a transponer al otro lado de la ecuación, pero con signo opuesto, ¿verdad? Esa es la regla. Cuando movemos un término de un lado a otro, modificamos también el signo, lo cambiamos por el signo opuesto. Resolvemos la resta, significa que esto lo tengo que volver a copiar. La resta es 169 menos 144 me da 25, ¿verdad? Y ahora esto, para poderlo cancelar el exponente, lo tengo que sacar la raíz cuadrada. A este de aquí también le tengo que sacar la raíz cuadrada. Entonces, una vez que hago eso, pues solo me queda AD igual, y la raíz cuadrada de 25 sería 5, y como estamos utilizando centímetros, pues esa sería entonces la primera parte del ejercicio. La primera parte del ejercicio, pero como les había dicho, el ejercicio va a tener dos partes. Entonces, ¿qué es lo que yo logré con esto? Pues que la medida de A hasta D ya no sea desconocida. Yo ya la conozco. Entonces, de hecho, aquí ahora le voy a poner que aquí mide 5 centímetros. Solo que lo voy a hacer un poco más pequeño. ¿Ven? Esa es la medida que yo acabo de encontrar ahorita. Ya le puse yo. Entonces, en este otro triángulo pequeño, yo conozco el cateto, uno de ellos, que forma este ángulo recto, mide 5. El otro mide X, que es el que me están pidiendo, DC, desde D hasta C, es el que mide acá X. Y conozco la hipotenusa. Entonces nosotros haríamos lo siguiente, ¿verdad? Vamos a seguir los mismos pasos, pero vamos a comenzar de cero para que lo vayan viendo. Entonces, el cateto que no conozco, le voy a llamar exactamente como me lo están pidiendo. Le voy a llamar DC. Esta vez no le voy a poner X, porque la verdad que no importa eso. Te le voy a poner DC al cuadrado, ¿verdad? Más el otro cateto al cuadrado, que en este caso sería 5 al cuadrado. ¿A quién va a ser igual eso? Pues a la hipotenusa, que es 6 al cuadrado. Copio DC al cuadrado, más, y resuelvo 5 al cuadrado, 25, y 6 al cuadrado, 36. DC al cuadrado, lo escribo, copio el signo igual, porque voy a hacer transposición de términos. El positivo 25 lo voy a pasar a acompañar al 36. Entonces sería con signo opuesto. Resuelvo la resta. 36 menos 25, pues sería... ¿cuánto sería? 36 menos 25 serían 9, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, ¿verdad? 36 menos 25. No, 36 menos 25 da 11. Corrijo, da 11. 9 decía yo. 11. Y ahora lo que voy a hacer es sacarle la raíz cuadrada para quitarle este exponente 2 y que solo me quede DC, que es lo que me están pidiendo. Entonces voy a ponerle aquí raíz cuadrada, y recuerden que dije que si a un lado de la igualdad le sacamos, digamos, la raíz, al otro lado tengo que hacerle lo mismo, porque esas son las propiedades de la igualdad. Entonces aquí me queda solamente DC, que sería la raíz de DC al cuadrado, igual, y cuando el número al cual extraemos la raíz no tiene raíz exacta, entonces es mejor dejarlo con la raíz. Como en este caso, si ustedes prueban en la calculadora sacar la raíz de 11, les va a dar un número decimal muy largo, les va a dar como 3 puntos y un montón de cifras decimales. Entonces mejor lo dejamos como raíz de 11 y le ponemos las unidades, centímetros. Y entonces ya completamos la solución del ejercicio y ya encontramos la medida que nos pedían, que era DC. DC era la medida que nos pedían. Y con eso resolvemos el ejercicio 1.5. Bien, sigamos con el 1.7, donde me piden encuentre la medida de la diagonal de los siguientes rectángulos. La diagonal es la línea que ustedes ven aquí trazada por en medio, que divide el rectángulo en dos rectángulos congruentes.
Bien, entonces, como lo que tenemos que encontrar es la diagonal de cada rectángulo, si se fijan, estos casos son bien redundantes, ¿verdad? Son muy parecidos al primer ejercicio que hicimos, donde tenemos un triángulo rectángulo, porque ven aquí el ángulo recto, conocemos los dos catetos, y lo que tenemos que encontrar es la hipotenusa. Y en este caso es exactamente lo mismo, con la única diferencia que un cateto me lo dan expresado como una raíz. Y pues las unidades de medición que estamos utilizando son otras, son metros. Bien, entonces desde cero decimos, en este caso, los catetos son 4 y 6, ¿verdad? Entonces vamos a decir 4 al cuadrado más 6 al cuadrado, pues tiene que ser igual a la hipotenusa, que en este caso es x al cuadrado. Siguiente paso, resolvemos los cuadrados, ¿va? 4 al cuadrado es 16, más 6 al cuadrado es 36, igual, y la x al cuadrado la copiamos. El siguiente paso hacemos la suma. 36 más 16 son 40, son 52, igual a x al cuadrado. Y pues para cancelar el exponente de la x, como ya aprendimos, si a este lado le voy a sacar la raíz cuadrada, entonces al otro lado también voy a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. 52 no es un número que tenga raíz cuadrada exacta, ¿verdad? La mitad de 52 sería 26 y la mitad de 26 sería 13. Entonces, si se acuerdan de un tema que vimos antes, nosotros podíamos expresar, para simplificar una raíz, podíamos expresarla como la multiplicación de dos números, de tal manera que uno de ellos fuera un cuadrado perfecto, si se acuerdan de eso, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos expresar la raíz del número 52 como la multiplicación de 13 por 4. Esto es con el objeto que se recuerden, ¿va? Si se fijan, si yo multiplico 4 por 3 me daría 12, y 4 por 1 4, y la que llevo 5. Entonces lo puedo expresar de esa forma. Igual a, en este caso, copiaría esto aquí. ¿Para qué hago esto? Pude haber dejado la respuesta así, pero lo que pasa es que cuando el número que está dentro de la raíz puede simplificarse, entonces obligatoriamente tenemos que simplificar la raíz, ¿verdad? En este caso, de los dos números, ¿cuál es el que tiene raíz cuadrada? Pues el 4. Entonces le sacamos la raíz del 4, que sería 2. Y el 13, como no tiene raíz cuadrada, lo dejaríamos expresado así. 13 igual a x. Le sacamos la raíz cuadrada del 4, el 13 no tiene, la dejamos expresada. Y la raíz cuadrada de x al cuadrado sería x. Y aquí lo que nos falta ponerle son las unidades, que en este caso son metros. Entonces copio aquí. Y esa sería la respuesta entonces del inciso A. ¿Verdad? La respuesta del inciso A sería esa. Ahora vamos al otro caso, donde los catetos son 1 y raíz de 3. ¿Ven? Los catetos serían 1, y aquí en vez de poner esto, habría que poner paréntesis, y aquí adentro iría la raíz de 3. Ahí, raíz de 3 al cuadrado igual a x. Elevando al cuadrado eso, pues la raíz cuadrada de, el cuadrado de 1 sería 1 por 1 sería 1. Y aplicando la regla que ya vimos, cuando yo tengo una raíz y la elevo al exponente 2, el exponente se cancela con la raíz y solo me queda el número que está dentro, que es el 3. Y x al cuadrado les copio. Luego aquí hago la suma. 1 más 3, pues no sería 52, pues sería 4. Y x al cuadrado lo copio. Y ahora, pues para sacarle la raíz cuadrada a ambos lados, pues en este caso el ejercicio no va a llevar este paso, no va a llevar este paso, sino que nos iríamos directamente a este paso, ¿verdad? La raíz de 4 sería 2 y la raíz de x al cuadrado sería x. Y con eso pues ya terminamos el ejercicio. Ya sabemos cuánto mide la hipotenusa x, ¿verdad? Sería así la solución. Y los pasos serían menos, ¿verdad?
Ahí está. Siguiente. Pues exactamente lo mismo, ¿verdad? Dice, encuentre la medida de la diagonal de los siguientes cuadrados. Pues lo mismo, ¿verdad? Estas dos medidas al cuadrado, ¿verdad? Y la que nos hace falta es la hipotenusa del triángulo rectángulo, igual que aquí. Entonces, pues sería muy fácil volver a hacer todo esto. Solo que ya no iría a esto porque no sería necesario. Solo iría aquí 4 al cuadrado. Y en vez de poner este 1, pues iría el otro 4, ¿verdad? 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, que son los dos catetos, igual a x al cuadrado, que es la hipotenusa. Pues 4 al cuadrado sería 16, ¿va? Entonces sería 16 más 16, porque eso sería también el otro 4 al cuadrado. Ahora 16 más 16 sería 2. Lo voy a expresar así para luego simplificarlo, ¿va? 2 por 16, ¿verdad? 2 por 16, x al cuadrado. Ahora aquí, en este caso, sí vamos a hacer otro paso. Vamos a hacer aquí. Y fíjense bien, de estos dos números, ¿cuál tiene raíz cuadrada? Pues el 16. La raíz cuadrada sería 4. Ahora, el número 2 no tiene raíz cuadrada, entonces lo vamos a dejar expresado. Así. Y vamos a poner igual. Y aquí pondríamos x. Este ya no lo ponemos. Y aquí nos faltarían las unidades, que serían metros también, ¿verdad? 4 al cuadrado más 4 al cuadrado sería 2 veces 16 cuadrado, pero al 16 le sacamos la raíz, que es 4, y el 2 lo dejamos adentro. Entonces la diagonal de este cuadrado mide 4 raíz de 2 metros. Copiamos la solución para pegarla aquí, ¿verdad? Aquí es la solución. Y como se fijan, al otro lado vamos a hacer lo mismo, con la única diferencia que aquí sería 7, la longitud del lado, ¿va? No sería 4, entonces aquí ponemos un 7, aquí ponemos otro 7, aquí ya no sería 16, ¿verdad? Ya que 7 al cuadrado sería 49, aquí sería otra vez 49, x al cuadrado sería lo mismo, aquí ya no sería 2 veces 16, sino que sería 2 veces 49, perdón, 2 veces 49. Luego aquí vamos a sacar la raíz de 49, que sería 7, y la raíz de 2, como no tiene, de este 2 no tiene raíz, lo dejamos dentro, y pues x al cuadrado, la raíz sería x. Y entonces concluimos que la diagonal de este cuadrado, que tiene 7 metros por cada lado, la diagonal mide 7 raíz de 2 metros. 7 raíz de 2 metros. Y ahí está la solución del ejercicio. Pasemos al siguiente. Aquí ya va a cambiar un poco la cosa. Fíjense bien. Tenemos la instrucción que dice: encuentre la medida de la altura correspondiente al lado BC para cada uno de los siguientes triángulos. Pero a mí ya me están dando que es un ángulo recto, ¿verdad? ¿Se fijan? Aquí hay un ángulo recto. Aquí también hay un ángulo recto. Entonces, lo que necesitan que yo diga es cuánto mide h. Entonces, también es importante que se den cuenta que este es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque si se fijan, los tres lados miden 10 centímetros. Entonces, una característica del triángulo equilátero es que la altura divide la base en dos partes iguales, o sea, la divide por mitad. Entonces, este pedacito que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos que este mide, este de aquí es la hipotenusa, ¿de acuerdo? Esta es la hipotenusa que mide 10. La altura que mide h, ¿verdad? Esta es h. Y tenemos este de aquí que no sabemos, pero como les estoy diciendo, la altura en un triángulo equilátero divide la base por mitad. Significa que acá mide 5. Y lo vamos a poner aquí, 5 centímetros.
Esto mediría 5 centímetros, ¿verdad? Ya expliqué por qué. Porque la altura divide la base en dos partes iguales. Entonces nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Tenemos un triángulo rectángulo que es este que vemos aquí, donde la hipotenusa mide 10, uno de los catetos mide 5 y el otro se llama h y es lo que nos están pidiendo. Entonces la solución sería la siguiente. Borramos aquí y entonces decimos, el cateto que no conocemos se llama h y tiene que ir al cuadrado, más el otro cateto se llama 5 y tiene que ir al cuadrado. Y ese tiene que ser igual a la hipotenusa que se llama 10 y que también tiene que ir al cuadrado. Copiamos h al cuadrado y resolvemos para la potencia 5 al cuadrado, daría 25 igual, y 10 al cuadrado me daría 100. Ahora pasamos el 25 al otro lado, lo pasamos a restar, ¿va? Porque le cambiamos el signo. Acuérdense que sí, siempre que movamos un término o lo transpongamos un término al otro lado, se modifica el signo por el signo opuesto. Entonces sería 100 menos 25. Si resuelvo eso, entonces eso me daría que 100 menos 25 sería 75. Ahora, yo lo que voy a hacer ahora es lo que ustedes ya saben, ¿va? Para cancelar este exponente aprendimos que a este número se les aplica raíz cuadrada, pero también se tiene que aplicársele a ambos lados. Ahí. Ahora, el 75 como tal, si ustedes vienen a agarrar la calculadora y dicen raíz cuadrada de 75, la calculadora les va a dar un número decimal. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es simplificar ese número. Entonces, la raíz cuadrada la seguimos manteniendo aquí y la vamos a hacer hasta el final. Lo podríamos hacer ahorita para h, solo poner h, pero lo vamos a mantener así para hacerlo a ambos lados al mismo tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que el 75 lo voy a expresar como la multiplicación de 3 por 25. ¿Qué es lo que voy buscando? Que haya uno de los dos números que tenga raíz cuadrada exacta. 3 por 25 da 75, ¿verdad? Pero aquí yo ya garantizo de que en el siguiente paso voy a poder sacarle raíz cuadrada al menos a uno de ellos. Entonces la raíz cuadrada de h al cuadrado sería h. En este caso, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 25? Pues sería 5. Y acuérdense que el número que no tiene, en este caso el 3, habría que dejarlo expresado, o sea, raíz de 3. Y como estamos midiendo en centímetros, pues le pongo aquí cm. Y con eso yo ya encontré la primera solución del inciso A. En este caso del inciso A, que sería que la altura de ese triángulo mide 5 raíz de 3 centímetros. En este otro caso va a suceder casi lo mismo, ¿verdad? Conocemos que los lados, este es un triángulo isósceles. En un triángulo isósceles también se cumple esta propiedad, ¿verdad? También se cumple esta propiedad que la altura a la base de un triángulo isósceles parte la base por la mitad. Entonces, significa que esta medida mediría 1 centímetro. La mitad, ese pedacito que no sabemos ahí, ese cateto ahí pequeñito mediría 1 centímetro, ¿verdad? Este mediría 1 centímetro. Entonces tenemos nosotros un triángulo rectángulo que tiene un cateto de 1, la altura que no conocemos y la hipotenusa que mide 4. Aquí vamos a hacer la sustitución. La altura que no conocemos, h, el otro cateto que conocemos, 1, y la hipotenusa que conocemos, 5. 4. ¿Ve? 4 aquí va, esta es la hipotenusa, 4. Ahora si resolvemos 1 al cuadrado, pues eso nos da 1. Y 4 al cuadrado, pues eso nos da 16, ¿va? Al otro lado, entonces nos quedaría 16. Al pasar el 1 se vuelve negativo, entonces sería 16 menos 1. Restamos, ¿verdad? 16 menos 1 pues me da 15. Y en esta ocasión, este paso no va a ser necesario. Este paso no es necesario. Le sacamos la raíz a h al cuadrado, nos da h. Y
En este caso, el número 15 no tiene raíz cuadrada exacta y tampoco puede simplificarse. Por lo tanto, lo vamos a dejar expresado de esa forma. Y eso es todo, bien. Con unas pequeñas modificaciones, pues como es prácticamente la misma solución, ¿verdad? Ya llegamos a la respuesta del ejercicio. Listo, así termina el ejercicio 1.9. Veamos aquí, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, encuentre el valor de X y Y en cada triángulo. X y Y en cada triángulo. Bueno, nosotros sabemos que en un triángulo que yo conozco, que dos de sus ángulos en la base miden 45 grados y 45 grados, esto implica que este es un triángulo isósceles, ¿verdad? Un triángulo isósceles. Por la definición de triángulo isósceles, entonces los lados opuestos a los ángulos congruentes, que son 6 a este ángulo de 45 y X, el lado opuesto de este ángulo de 45, también deberían de ser iguales. Entonces aquí voy a poner así como el triángulo es isósceles porque los ángulos en la base son congruentes. Entonces ojo, ¿verdad? Estoy diciendo que como este es un triángulo isósceles, los ángulos en la base, porque los ángulos en la base son congruentes, entonces, voy a poner aquí, entonces X es igual a 6 centímetros. Esa sería la primera parte de la solución, ¿verdad? Luego voy a decir, por la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo, por la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo, el ángulo que falta mide 90 grados. ¿De acuerdo? Eso lo puedo decir con propiedad porque sin necesidad de hacer procedimiento, porque yo me fijo que aquí mide 45 y mide 45. Yo me acuerdo que los tres ángulos internos de un triángulo me tienen que dar 180, ¿verdad? Entonces, si 45 más 45 me da 90, significa que el otro mide 90. Entonces aquí vamos a ponerle nosotros que mide 90 grados. Vamos a hacer un poco más pequeño el número. Y aquí mide 90 grados. Aunque el ángulo no me lo dan representado con un cuadrado, pero por inspección yo ya deduje que la suma de las tres medidas internas me tiene que dar 180 y la única forma es que este ángulo mida 90 grados. Si mide 90 grados, yo ya conozco cuánto vale X, ¿verdad? De hecho, lo voy a poner aquí como para que quede como evidencia. X mide también 6 centímetros. Solo que esto lo voy a hacer un poco más pequeño y lo voy a mover para aquí. ¿De acuerdo? Solo para que vean que ya conocemos esa medida porque aquí la dedujimos, ¿verdad? Por ser un triángulo isósceles, los lados opuestos a los ángulos congruentes también son congruentes. Entonces, si en este triángulo rectángulo yo conozco que los dos catetos miden 6 y 6, yo puedo saber cuánto vale Y aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces voy a decir yo 6 al cuadrado más 6 al cuadrado es igual a Y al cuadrado, ¿verdad? Y es la hipotenusa en este caso de este triángulo isósceles que a la vez es rectángulo. Entonces 36 más 36 sería igual a Y al cuadrado. Si yo sumo eso, pues sería mejor expresarlo
como una multiplicación, ¿verdad? 36 más 36 sería 2 por 36. ¿De acuerdo? Sería igual a 2. Vamos a poner aquí por 36 y eso sigue siendo igual a y al cuadrado. Ahora si yo le saco la raíz cuadrada para quitarle el exponente 2, o sea, si yo hago esto, entonces tengo que hacer lo mismo al otro lado, ¿verdad? También tengo que sacar la raíz, ahí. Cuando hago eso, entonces la raíz de 36 se vuelve 6 y la raíz de 2, como no existe, la dejamos expresada. Y como está midiendo en centímetros, pues esto sería centímetros igual, y a este lado la raíz de y al cuadrado sería y. Y entonces yo ya conozco cuánto mide y. Y mide 6 raíz de 2 centímetros. Eso sería el complemento de este ejercicio, ¿verdad? Sería el complemento de este ejercicio en esta parte de aquí. Y en este lado también me piden que encuentre x y y. Y me dicen que este mide 30, este mide 60, ¿verdad? Este mide 60, entonces si ustedes se fijan, este también es un triángulo, solo que va a ser equilátero, ¿verdad? Si este mide 60 y este mide 60, entonces todo el ángulo completo, todo, esta partecita que mide 30 más esta otra que está acá, o sea, todo este ángulo, todo mide 60. Entonces significa que esta línea parte la base por mitad. Si toda la base mide 6, entonces significa que la parte que a mí me interesa mide 3 centímetros, ¿verdad? Que es esta parte de abajo, la partecita del triángulo isósceles aquí. Esto mide 3 centímetros, ¿verdad? ¿Por qué mide 3? Porque esta línea parte la base por la mitad. Entonces, si toda la base mide 6, la mitad mediría 3. Eso para comenzar, ¿verdad? Ahora, como este es un triángulo equilátero, entonces vamos a escribir algo aquí. Vamos a decir como el triángulo ABC es equilátero, X es igual a 6 centímetros. Ahora, ¿por qué vamos a suponer que el triángulo es equilátero? Pues creo que ya se lo dije, ¿verdad? Porque los ángulos internos miden 60 grados cada uno, 60 grados aquí, 60 grados. Entonces todo el ángulo completo en A también tendría que medir 60 para que 60 más 60 más 60 me formen los ángulos internos del triángulo ABC y la suma me dé 180 grados. Entonces, por esa razón es que yo deduje que el triángulo ABC es equilátero, porque los ángulos son congruentes todos, de 60 grados cada uno. Esta partecita de acá me dicen que mide 30 grados, pero la verdad que eso no me interesa. Todo el ángulo mide 60. Entonces yo digo, como el triángulo ABC es equilátero, entonces X es igual a 6 centímetros. Eso tiene lógica porque en un triángulo equilátero las medidas de los lados son iguales, ¿va? Y como yo ya conozco que una medida mide 6, entonces todos miden 6. Por eso dije que X mide 6. Y con eso tendría ya el valor de X, pero me falta el valor de Y. Pero el valor de Y lo puedo conocer fácilmente. De hecho, a esta X le voy a poner también la medida. X mide 6 centímetros. Lo voy a hacer un poco más pequeña, para que quede como información y para que vean que esto ya lo conocería yo, ¿verdad? Ya conocería esto. Entonces, en este triángulo que yo tengo acá, aquí hay un ángulo recto en la parte de abajo que no se dibuja, pero es un ángulo recto. Entonces tengo yo la hipotenusa, tengo esta partecita que yo le puse aquí la medida, que sería 3, ¿verdad? 3, eso mide acá 3, y me falta la altura del triángulo, que sería Y. Solo para que quede como información aquí, le voy a poner que aquí hay un ángulo recto, ¿verdad? Hay un ángulo recto ahí. Entonces, aplicando lo que hemos venido haciendo, voy a borrar aquí y entonces voy a decir yo, los catetos, en este caso sería y al cuadrado, porque no lo conozco, ¿verdad? Y al cuadrado no lo conozco. El otro cateto que forma el ángulo recto yo sé que mide 3, entonces 3 al cuadrado, pues es igual a la hipotenusa que mide 6 al cuadrado también. Copio y al cuadrado.
resuelvo 3 al cuadrado, sería 9. Y 6 al cuadrado, 36. Bueno, copio y al cuadrado. Y al otro lado voy a pasar a restar el número 9. Pongo y al cuadrado. Y tengo que 36 menos 9 serían... 36 menos 9 serían 27, ¿no? 27. Pero 27 sí lo puedo simplificar. Voy a poner aquí y al cuadrado igual, y el 27 lo voy a expresar como 3 por 9. Acuérdense que siempre que expresamos un número como la multiplicación de 2, al momento de querer sacar la raíz cuadrada, lo que yo voy buscando es que ahorita que yo voy a decir que le voy a sacar raíz cuadrada aquí, fíjense bien, y le voy a sacar raíz cuadrada a estos dos, lo que yo voy buscando es que de los dos números que yo pienso haya al menos uno de ellos que tenga raíz cuadrada exacta, que en este caso sería el 9. La raíz cuadrada de 9 sería 3, y este 3 que no tiene raíz cuadrada lo dejo planteado como raíz, y eso serían centímetros, ¿verdad? Centímetros. Y con eso ya encuentro la solución del ejercicio que me falta aquí. Voy a hacer esto un poco más pequeño, ponerlo por aquí, y esa sería la solución del ejercicio. Listo, pasemos al siguiente. Aquí ya los ejercicios, pues digamos que no se van haciendo complicados, pero sí voy a tener que hacer un poco más de análisis. Fíjense bien, me dicen, las figuras siguientes son prismas rectangulares. Prismas rectangulares. Bien, entonces tenemos la lectura del ejercicio donde me piden encontrar X, ¿verdad? Y me dicen que este es un prisma. Pues sí, ¿verdad? Es un prisma, como podemos ver. Ahora, ¿quién es X? Fíjense bien, X es la diagonal que va desde un vértice superior hasta un vértice en la parte de abajo. Entonces, lo primero que vamos a nosotros aclarar es que en el triángulo AEG hay un ángulo recto, pero ese ángulo recto no está señalado. Entonces, el ángulo recto se va a formar entre esta línea y la diagonal de la base. Aquí hay un ángulo recto, ¿de acuerdo? O sea que yo tengo un triángulo rectángulo, lástima que no lo puedo dibujar aquí. No lo puedo dibujar aquí. No puedo, no me sale un triángulo rectángulo. Bien, entonces aquí para facilitar un poco el trabajo, yo edité estos dos triángulos aparte para que analicemos la información del problema. Fíjense bien, entre los puntos A, E y G estábamos diciendo que se formaba este ángulo recto, que es el ángulo recto en E que ustedes ven acá. Si se fijan, entonces los lados serían de ese triángulo serían AE, que lo tenemos aquí, AE, tenemos el lado E hasta G, que es la diagonal de un triángulo que ya vamos a analizar después. Este es EG, es esto, EG es esto, y la diagonal desde A hasta G, desde A hasta G, que es la que se llama X. Entonces vamos a ponerle la información que contengamos o que tengamos hasta el momento. Entonces de A hasta E sabemos que mide 8. Entonces aquí le voy a poner yo 8 centímetros. Y esto lo voy a hacer más pequeño. Lo voy a poner aquí. ¿De acuerdo? Desde A hasta E mide 8 centímetros. Ahora, desde E hasta G no sé cuánto mide, ¿verdad? Y desde A hasta G mide X. Entonces vamos a ponerle una variable que diga X centímetros. Vamos a hacer esto un poco más pequeño y lo vamos a poner aquí para que tengamos completa la información. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo donde conocemos un cateto y la hipotenusa, y el otro cateto no lo conocemos. Vámonos al otro triángulo, el que está en la base.
Si se fijan, esta distancia desde E hasta G es esta misma distancia que está aquí, ¿ve? Es esta línea que va aquí abajo en la base. La diagonal desde E hasta G. Es esta línea que tenemos acá. Ahora, en ese triángulo de la base también se forma un ángulo recto. Quiero que se fijen que en la parte de abajo, como este es un prisma, si el de abajo es un cuadrado o un rectángulo, pues aquí se forma también un ángulo recto. ¿De acuerdo? Porque si abajo es un rectángulo o un cuadrado, acuérdense que en un cuadrado y en un rectángulo, los 4 ángulos de los vértices son rectos. Entonces ahí se forma un ángulo de 90 grados, que es el que yo les marqué aquí a ustedes, 90 grados. ¿Verdad? No necesariamente vamos a tener un cuadradito, pero si nos dan marcado el ángulo y nos dan la medida, pues nos están diciendo ahí que tenemos un ángulo recto. La buena noticia en ese triángulo de la base es que los dos catetos yo los conozco. Fíjense que desde E hasta F mide 6 centímetros. Entonces vamos a poner aquí 6 centímetros. Vamos a hacer esto más pequeño y lo vamos a poner aquí 6 centímetros. Y además de eso, desde F hasta G nos dicen que mide 4 centímetros. Entonces también le vamos a poner esta información. 4 centímetros. Y lo vamos a acercar un poco acá. Y ahí tenemos. Entonces, ¿con cuál de estos triángulos comenzamos a trabajar? Fíjense que lo que me están preguntando es el valor de X. O sea, me están preguntando desde A hasta G cuánto mide. Pero para poder encontrar ese X, yo debo de saber cuánto mide EG. Esa distancia, cuánto mide. Y en este otro triángulo, como yo conozco los dos catetos, entonces yo puedo encontrar EG perfectamente. Entonces voy a comenzar a trabajar por ese triángulo y una vez que encuentre esta medida, que es la misma de acá, entonces ya voy a poder trabajar en este triángulo para poder encontrar X. Entonces, veamos. Los catetos aquí son 4 y 6. Entonces vamos a decir 4 al cuadrado más 6 al cuadrado tiene que ser igual a ¿quién? Pues tiene que ser igual a EG al cuadrado, ¿va? La hipotenusa, EG al cuadrado. Si yo resuelvo esto, pues esto me daría 16 más 36 y aquí sería dándome EG al cuadrado. ¿Por qué? Porque no puedo resolver eso al cuadrado si es una variable, ¿verdad? 36 más 16 me da 52, ¿verdad? Pero 52, para que se acuerden, este ejercicio lo hicimos bien atrás, con estos mismos datos, me da 52. Pero 52 yo lo puedo expresar como 4 por 13. O 13 por 4, como ustedes quieran. ¿Va? 4 por 13 igual a EG al cuadrado. Si se preguntan en su casa por qué de 16 más 36 salió 4 por 13, entonces primero sumen, ¿verdad? 16 más 36 me da 52. Pero 52 yo lo puedo expresar como 4 por 13. Y si no, lo pueden verificar, ¿verdad? Que en realidad 16 más 36 es lo mismo que 4 por 13. Pero la idea de expresarlo de esta manera es porque ahora que yo le voy aquí a hacer esta cuestión de la raíz cuadrada, vean, porque le voy a quitar el exponente aquí, ¿verdad? Que es lo que yo necesito ahorita. Cuando yo haga eso, entonces en la parte de abajo le voy a poder sacar la raíz al 4 y voy a dejar expresada la raíz de 13. Pues estos son centímetros, ¿verdad? Y eso va a ser igual a solamente EG. Y con eso yo ya tengo de E a G cuánto mide. Pero primero que todo, este sería el primer paso, la primera parte de la solución, ¿verdad? De hecho, la voy a poner a este lado para que se visualice que son datos de ahí, ¿verdad? A este lado lo voy a borrar y solo voy a poner 2 raíz de 13. Lo voy a poner en rojo. Es para podérselo poner aquí la información.
esta medida entonces es la que yo tengo aquí, y si se fijan, si yo quisiera duplicar esa medida, recuerden que es la misma medida de acá, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí lo que me faltaron fueron las unidades, 2 raíz de 13 centímetros, pero aquí lo tenemos abajo. Entonces ahora yo en este triángulo, yo ya conozco el cateto AE que mide 8, el cateto EG que mide 2 raíz de 13 centímetros, y lo que me falta es la hipotenusa. Entonces ahora mi procedimiento, siempre aplicando el teorema de Pitágoras, va a decir 8 al cuadrado más, y fíjense que este cateto tiene una raíz. Entonces yo voy a poner 2 raíz de 13 y todo eso elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado, ¿verdad? Ahí. Igual, y la hipotenusa de esto pues se llama x al cuadrado. ¿Ven? ¿Por qué todo esto al cuadrado? Aquí me quedó un 2 aquí, esto tengo que borrarlo. Ahí sería, ¿eh? Esa sería la forma correcta. La medida de este cateto es 2 raíz de 13, entonces 2 raíz de 13 lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces 8 al cuadrado me queda 64 más. Si yo elevo 2 al cuadrado me va a dar 4. Y voy a poner un paréntesis porque ese 4 va a multiplicar el resultado que me salga de la raíz de 13 al cuadrado. Ahora, recuerden que la raíz de 13 al cuadrado, lo que hacíamos es que el exponente se cancelaba con el símbolo de la raíz y solo me quedaba el número de adentro. Igual a x al cuadrado, ¿verdad? Ahora aquí vuelvo a copiar el 64 más, y voy a multiplicar acá. 4 por 13, pues serían 52, ¿verdad? 4 por 13 serían 52. Lo vieron en el ejercicio anterior, ¿va? Igual, y aquí me daría siempre x al cuadrado. Ahora sumo. 64 más 52. Eso me daría 116, ¿va? 60 más 50 son 110. Entonces me daría 116. Igual a x al cuadrado. Ahora, 116 no va a tener raíz cuadrada exacta, pero estoy seguro que se va a poder simplificar, ¿verdad? Entonces, en vez de poner 116, para el momento de sacar la raíz cuadrada, lo que voy a hacer es que voy a expresar ese número 116 como la multiplicación de dos números. Entonces, si ustedes buscan en su calculadora, se van a dar cuenta que 116 es lo mismo que 4 por 29. ¿Ven? 4 por 9, 36, llevo 3, 4 por 2, 8 y más 3, 11. Y esto sería igual a x al cuadrado. Ahora, sí le puedo sacar entonces ahora la raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada ahí también. Entonces 4 raíz de 29, si le saco la raíz, entonces la raíz del 4 sería 2. Y la raíz del 29 no se puede, entonces la dejamos planteada. Estos son centímetros. Igual a x, porque la raíz de x al cuadrado sería x. Copio la solución aquí. Y entonces acá nosotros ya comprobamos, ¿verdad? Ya comprobamos que x, ¿cuál es la medida de x? Listo, entonces así se resuelve el ejercicio 1.12, donde x vale 2 raíz de 29 centímetros. Vamos a ver acá qué es lo que pasa. Me dicen encuentre la medida de la altura OH. O sea que yo debo encontrar la altura de la pirámide. Desde O hasta H es una altura. Y si se fijan aquí hay un ángulo recto. ¿Ven? Hay un ángulo recto, ¿verdad? Otra cosa importante que nosotros tenemos que saber es que la altura en una pirámide cuya base es un rectángulo, como pueden ver aquí, es un rectángulo que mide 2 de ancho y 4 de largo. La altura da exactamente en la mitad de la diagonal. En la mitad de la diagonal. En la mitad de la diagonal. Para que quede claro porque lo vamos a necesitar esa información.
Ok, entonces yo voy a hacer lo siguiente. En el rectángulo de la base, si se fijan, la distancia que hay desde el punto A hasta el punto C es una diagonal. Y aquí hay un ángulo recto en la base, ¿verdad? Como la base es un rectángulo, entonces los cuatro ángulos de las esquinas son rectos. Por lo tanto, este ángulo de acá sería recto. Eso significa que yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la distancia de A hasta C. Y una vez que sepa eso, voy a poder saber, voy a poder calcular la mitad, con lo cual voy a saber cuánto mide esta línea de acá. ¿Ven? Esta línea de acá yo la necesito porque como yo lo que quiero es encontrar OH, yo ya tengo la hipotenusa, pero necesito conocer este cateto y luego calcular OH, que es la altura. Pero para eso necesito calcular primero la diagonal del rectángulo, de la base. Entonces, escribo el siguiente procedimiento. Te voy a escribir para encontrar AC, ¿verdad? Que es la diagonal. Entonces voy a decir 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Si se fijan, son los catetos de la base, ¿eh? Aquí 2 el cateto y 4. La hipotenusa es AC. Entonces eso va a ser igual a AC al cuadrado. ¿De acuerdo? Si yo resuelvo esto me quedaría 4 más 4 por 4, 16. Y esto sería igual a AC al cuadrado. ¿De acuerdo? AC al cuadrado. Si yo sumo esto me va a dar 20. ¿De acuerdo? 4 más 16 es 20. Pero para poder simplificar ese 20, entonces lo que voy a hacer yo es que voy a expresar ese 20 como 4 por 5, que es lo mismo, ¿verdad? 4 por 5. 4 por 5. Es lo mismo que decir 20, ¿verdad? Es igual a AC al cuadrado. ¿De acuerdo? AC al cuadrado. Ahora que quiero sacar la raíz cuadrada, fíjense bien, voy a decir así, raíz cuadrada, y voy a poner esto, raíz cuadrada. Y entonces, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 4? 2. Y aquí copio el 5 porque no tiene. Estos son centímetros. Igual, y como la raíz cuadrada de AC, al sacar la raíz, pues solo me quedaría AC, ¿verdad? Y con eso yo ya tengo parte de la solución. Digamos que yo ya encontré aquí parte de la solución donde ya conozco cuánto vale AC. ¿De acuerdo? AC mide 2 raíz de 5. Ahora, acuérdense que les estaba diciendo que si yo conozco la diagonal, les estaba contando que la altura OH va a llegar exactamente hasta la mitad de la diagonal. Por lo tanto, voy a ponerle aquí un color verde como para que se note distinto. Entonces yo esta línea color verde que estoy dibujando, o sea la distancia desde A hasta H, la voy a calcular de la siguiente forma. Voy a decir que AH es igual a AC entre 2. ¿Por qué? Porque es la mitad, ¿verdad? Entonces voy a borrar aquí y voy a decir AH es igual a AC sobre 2. Y como esto yo ya sé cuánto mide, AC mide 2, perdón, AC mide 2 raíz de 5. Raíz de 5 centímetros. Y entre 2. Entonces lo que va a pasar aquí es que se va a cancelar este 2 con este 2, se va a cancelar y solo me va a quedar la raíz de 5. Raíz de 5 centímetros, eso me diría a H, mediría raíz de 5. Voy a copiar eso aquí. ¿De acuerdo? Voy a copiar eso aquí. Entonces yo ya tengo en este triángulo, ¿verdad? En este triángulo, de hecho solo voy a dejar esto lo voy a borrar. Y esto lo voy a colorear aquí en rojo y lo voy a copiar de nuevo, ¿verdad? Lo voy a copiar aquí para que vean que esta medida es la medida que me hace falta aquí. Es la medida del pedacito en color verde.
raíz de 5 centímetros, que es lo que tengo acá, desde A hasta H, eso. Entonces, ahora yo tengo este triángulo rectángulo que se llama OAH. Entonces ya conozco la hipotenusa que mide 6, AH que mide raíz de 5 y la altura OH que es la que me están pidiendo. Miren, encuentre la medida de la altura OH, acá. Entonces, para encontrar OH, voy a volver a aplicar el teorema de Pitágoras de la siguiente manera. Voy a decir, el primer cateto, que sería OH, pues no lo conozco. Entonces voy a poner OH al cuadrado. Más el otro cateto que sí lo conozco, que de hecho va a ir entre paréntesis porque es una raíz. Raíz de 5 al cuadrado, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la hipotenusa, que es 6 al cuadrado. Listo, entonces vengo ahora yo y copio OH al cuadrado y voy a resolver raíz de 5 al cuadrado, pues la raíz de 5 se cancela con el exponente 2 de la potencia y solo me queda el 5. Igual, y pues 6 al cuadrado me da 36. Ahora escribo OH al cuadrado y al otro lado voy a poner el 36, pero el 5 lo paso con signo contrario, signo opuesto. Vuelvo a escribir OH al cuadrado y resuelvo la resta. 36 menos 5, pues me quedan 31. Y ahora que le voy a sacar la raíz aquí, vean, le saco la raíz acá, se la tengo que sacar también al 31, ¿verdad? Ahí. Entonces aquí solo me quedaría OH, que es la altura, y la raíz de 31, como no es una raíz exacta, entonces la dejamos expresada con raíz y le ponemos las unidades centímetros, que es lo que es las unidades que estamos utilizando para medir. Entonces, en este caso, este sería el complemento del ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito más amplio esto, para que se note un poco. Y este de acá es la parte con la que calculamos. Listo. Entonces, así se resuelve el ejercicio, el inciso B, ¿verdad? Ya encontramos OH. Y sigan los pasos que voy haciendo para que vean por qué sale eso, ¿verdad? Porque aquí lo que hicimos fue aplicar 2 veces el teorema de Pitágoras y nos auxiliamos del hecho de que la altura en una pirámide pues da exactamente en la mitad de la diagonal para saber cuánto medía la mitad de la diagonal. Vaya que ocupamos la longitud que indica la línea verde. Desde A hasta H es la mitad. Significa que de H hasta C también mide raíz de 5, ¿verdad? Vámonos a este otro caso que es muy similar, muy similar. Fíjense bien. Me dan una pirámide, pero quiero que se fijen que en esta pirámide la base es un cuadrado, ¿de acuerdo? La base es un cuadrado, lo pueden ver. Tiene, en cada lado tiene 2 centímetros, entonces 2, 2, 2, 2, entonces la base es un cuadrado. Eso para comenzar, ¿verdad? Igual tengo que encontrar OH, ¿de acuerdo? Desde O hasta H. Entonces prácticamente vamos a seguir estos mismos pasos, ¿verdad? Este primer paso que hacíamos acá con el rectángulo, el triángulo rectángulo de la base donde medía 2 y 4 los catetos, en este caso no van a medir 2 y 4, van a medir 2 y 2 porque los dos catetos miden lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso primero. Así vamos a saber cuánto vale la diagonal. Entonces vamos a decir 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿A quién va a ser igual eso? A la diagonal desde A hasta C. A hasta C al cuadrado también. Si yo resuelvo eso, pues eso me va a dar 2 por 2, 4 y 2 por 2, 4. Entonces me va a quedar 4 más 4 sería 8. De hecho lo voy a escribir primero. Quiero que se fijen que me va a quedar así. AC al cuadrado. Quedaría así, ¿verdad? Entonces sabemos que 4 más 4 me va a dar 8. Pero en vez de poner 8, yo voy a poner 4 por 2. ¿Ven? 4 por 2. Con el hecho de simplificar ese 8, ¿verdad? AC
al cuadrado. Entonces ahora voy a sacarle la raíz cuadrada. Entonces fíjense que voy a sacarle la raíz cuadrada a todo esto. Y también voy a sacarle la raíz cuadrada a todo esto. ¿Ven? Ahora, de estos dos números, la raíz cuadrada le sacamos al que tenga. Entonces el 4 tiene raíz que es 2. Y el 2 que está acá, como no tiene, la dejamos escrita. Entonces ponemos el 2, le agregamos las unidades, que son centímetros. Y la raíz cuadrada de AC, pues solamente sería AC. ¿Verdad? Y ya encontramos la diagonal de la base. La diagonal de la base. Eso fue lo que encontramos ahorita. La diagonal de la base. Fíjense bien. Una vez que sabemos la distancia desde A hasta C, podemos sacar la mitad. ¿Para qué? ¿Cómo se llama? Para hacer lo que hicimos ahora. Fíjense bien, aquí desde A hasta H sería la mitad. ¿Ven? Esta línea que estoy marcando aquí, que la voy a corregir porque es muy fea. Perdón, esto se me hizo más pequeño. Ahí. Le voy a tratar de hacer la derechita. Entonces la línea desde A, ahí está. Esa línea es la que yo necesito, o sea, la mitad de la diagonal. Entonces voy a hacer lo mismo que hice ahora, ¿verdad? Voy a borrar aquí y voy a decir AH es igual a AC sobre 2. ¿De acuerdo? Porque lo que estoy haciendo es decir que la mitad AH es igual a toda la diagonal desde A hasta C, pero partida por la mitad, ¿va? Partida entre dos partes iguales. Entonces, como yo ya sé que AC me dio 2 raíz de 2, ven, aquí lo tenemos, ¿verdad? AC mide 2 raíz de 2. Entonces voy a poner yo como fracción en la parte de arriba 2 raíz de 2. Y en este caso son centímetros, ¿verdad? ¿Entre quién? Entre 2. Entonces, igual, aquí también se va a cancelar este 2 que está fuera de la raíz con el 2 de abajo y solo me va a quedar raíz de 2 centímetros. Y esa sería la mitad de la diagonal que está señalando la línea color verde. La línea color verde. ¿Ven? La línea color verde, que es esta que está aquí, esa es la que está marcando, que mide 2 raíz de 2. Aquí vamos a tachar eso para que se vea bien. Vamos a tachar aquí que este 2 se cancela con este 2, ¿verdad? Por eso me queda solamente raíz de 5. Y acá este 2 se cancela con este 2 y por eso solo me queda raíz de 2 centímetros. Listo. Entonces, quiero que vean que ahora yo tengo la altura desde O hasta H, que es esta. Desde O hasta H es esta. OH es esta altura. Y tengo la diagonal que mide 3 centímetros, que la pueden ver aquí en este lado. Entonces aquí tengo el triángulo AHO. OAH, como ustedes lo quieran nombrar. OAH. Donde ya conozco desde O hasta A mide 3. Desde A hasta H mide raíz de 2. Y desde O hasta H es lo que yo quiero. Entonces, veamos cómo quedaría. ¿De acuerdo? Borramos esto. Ok, entonces vamos a hacer esa partecita que es la última del ejercicio C y sería la siguiente. Ya vamos a ir, los catetos son OH, entonces voy a poner OH al cuadrado más el otro cateto que se llama AH, pero que yo ya sé que mide raíz de 2. Acuérdense que cuando ponemos una raíz la ponemos entre paréntesis por el procedimiento correcto, vaya que toda la raíz se eleva a la 2. Y pues es igual a la diagonal, ¿verdad? Ya la diagonal es desde O hasta A y dice que mide 3. Entonces vamos a poner aquí 3 al cuadrado. Listo. Copiamos OH al cuadrado más. Cuando elevamos una raíz al cuadrado, acuérdense que se cancela y solo queda el número de adentro. Igual. Y 3 al cuadrado me daría 9. Ponemos OH al cuadrado. Igual. Coloco el 9 y el 2 lo pasamos a restar con signo contrario. OH al cuadrado
pues me daría igual a 9 menos 2 sería 7. Y aquí le sacaríamos la raíz cuadrada a esto. Raíz cuadrada. Y también le sacaríamos raíz cuadrada al otro lado. Así. Entonces aquí solo me quedaría OH igual. Y como en este caso esta raíz no puede simplificarse, la copiamos. Y solo le agregamos las unidades, centímetros. Y con eso ya encontramos la altura OH que nos estaban pidiendo. ¿Verdad? La altura OH que nos estaban pidiendo. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Ahí. ¿Ven? Y ese es el procedimiento. Si se fijan, son exactamente los mismos 3 pasos para resolver cómo encontrar la altura de esa pirámide. Listo, pasemos al siguiente ejercicio, donde lo que tenemos son, ¿cómo se llama? Problemas aplicados, ¿verdad? Problemas aplicados, tenemos 2 ejercicios, vamos a hacer el primero y luego faltaría solamente uno, y con el cual terminaríamos la explicación de la tarea y del tema de la semana, que tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Entonces dice, un señor tiene un terreno con la forma de un triángulo rectángulo. Ya vamos a discutir dónde se forma el triángulo rectángulo, pero creo que ya es un poco lógico como se ve ahí en la imagen, ¿verdad? Entonces me dice, un triángulo rectángulo, y necesita saber la longitud del lado más corto. La longitud del lado más corto. Entonces fíjense bien, vamos a tratar de formar. Aquí no tengo buena opción para formar con un lápiz, pero vamos a tratar, ¿verdad? Entonces vamos a ver si con amarillo se lograría ver. Creo que no. Vamos a ponerle negro, tal vez negro se mira mejor. Y van a perdonar porque como acá no puedo dibujar líneas así que se miren bonitas, vamos a usar las que quedan a la mano. Entonces el terreno de él es esta parte que ustedes ven, el área que está delimitada aquí en color verde. Entonces aquí la orilla de la calle, esto, tenemos un lado del triángulo. Esta parte de aquí es, vamos a corregir ahí, esta parte de aquí abajo sería el otro lado del triángulo, y aquí es donde se forma el ángulo recto. Miren, esta parte de acá. Entonces aquí se forma un ángulo recto. De hecho vamos a ver si lo coloreo aquí para que se note. Ahí más o menos, ahí estaría más o menos el triángulo que está la forma del terreno de él. Entonces me dice, ¿cuánto mide el lado más corto si los otros dos lados miden 21 y 28? Bueno, yo debo de deducir que si me dicen que el lado más corto mide eso, significa que uno de estos dos lados es la hipotenusa, y por lógica la hipotenusa tiene que ser la medida más grande. Entonces yo voy a poner acá 28 metros en color rojo, y yo voy a decir que 28 metros es esta distancia que tenemos aquí, ¿verdad? La distancia que hay desde aquí hasta acá mide 28 metros. Y si se fijan visualmente, este cateto que está acá se ve más grande que este, ¿verdad? Entonces este cateto es el que mide 21 centímetros. 21 metros, perdón. 21 metros. Entonces ese cateto, esa medida la vamos a mover para aquí. Vamos a hacer esto un poco más pequeño para que se note mejor. Ahí mide 21 metros. ¿De acuerdo? Entonces este mide 28, este mide 21 y este no sabemos cuánto mide. Entonces, al cateto más corto le voy a llamar X. ¿De acuerdo? Y creo que para que se mide, le voy a poner otro color como en amarillo. Veamos si en amarillo se nota aquí. Sí, ¿verdad? En X se nota bien. Entonces X es el lado más corto que no conocemos. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, entonces escribo el lado más corto, que sería X al cuadrado, más el otro cateto, que es 21 al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa, que es 28 al cuadrado. Entonces copio X al cuadrado, más, tenemos que 21 al cuadrado, eso lo podemos hacer con la calculadora, ¿verdad? 21 al cuadrado es 441, igual, y 28 al cuadrado, igual lo podemos hacer con la calculadora,
nos da 784. Copiamos x al cuadrado y lo que vamos a hacer ahora es que el 441 lo vamos a transponer al lado derecho de la ecuación con signo opuesto. Entonces me quedaría 784 menos 441. Hago la resta. 784 menos 441 me quedan 343. Y ahora lo que voy a hacer es sacar la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada al 343. Entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado pues me da x más. Y la raíz cuadrada de 343, raíz cuadrada de 343 me da decimal. Significa que ese número lo tengo que poder simplificar, ¿verdad? O no, quizás no pueda, pero vamos a intentarlo. 343, vamos a ver si se puede dividir entre 7. Ok, entonces el 343, fíjense bien lo que va a pasar aquí. El 343 lo voy a expresar como la multiplicación de 2, perdón, ¿cómo se llama? ¿Cómo les digo, hombre? 49 por 2. Vamos a ver, corrijo. 49 por 7, ¿verdad? 49 por 7 me da 343. 49 por 7. Y ahora solo tengo que decir que esto es igual a la raíz de 49. Repito, 343 es lo mismo que multiplicar 49 por 7. La ventaja que tengo aquí es que voy a poder simplificar, ¿verdad? Entonces, la raíz de 49 es 7 y este otro 7 que no tiene raíz, entonces lo ponemos dentro de la raíz, así. Raíz de 7 metros. Entonces, esa sería la solución del ejercicio. Recuérdense que como este es un problema, ¿verdad? Este es un problema aplicado, entonces vamos a tener que dar una respuesta. Entonces vamos a poner aquí solución, ya que este es un problema, y vamos a tener que dar aquí una respuesta. La pregunta decía, un señor tiene un terreno en la forma de un triángulo rectángulo y necesita saber la longitud del lado más corto. Entonces, al momento de responder, vamos a poner aquí R y vamos a decir el lado más corto mide, y aquí nos vamos a tener que auxiliar de esta herramienta, ¿verdad? Vamos a tener que auxiliar de esta herramienta y vamos a tener, vamos a borrar toda esta papada de un solo. Vamos a poner 7 raíz de 7 metros. Vamos a colorear todo esto en color rojo y lo vamos a copiar aquí. Le vamos a decir aquí así. El lado más corto, vamos a tener que decir de quién va. El lado más corto de quién. Pues el lado más corto del terreno mide, y ahí vamos a mover esto para aquí. Sería así. El lado más corto del terreno mide 7 raíz de 7 metros. Y ya, eso se resuelve, o así se resuelve el ejercicio. Y fíjense en la imagen donde analizamos el triángulo rectángulo. Vamos al último ejercicio de la tarea, que es un problema aplicado. Dice, en la figura de la derecha, ¿a qué altura está la ventana? Si la escalera tiene una longitud de 5 metros y se apoya en el suelo a 2 metros de la pared. Bueno, si nosotros hiciéramos un pequeño dibujito para más o menos interpretar el dibujo, tenemos que de la parte de la escalera de abajo a la pared, o sea, si nosotros pudiéramos medir horizontalmente, tendríamos más o menos algo así. Y nos dicen que esta distancia mide 2 metros. 2
metros. Esta distancia mediría 2 metros, ¿de acuerdo? Luego nos dicen que la longitud de la escalera mide 5 metros. La longitud de la escalera mide 5 metros. Entonces yo lo primero que voy a hacer aquí es que voy a dibujar la altura h hasta donde está la ventana. Entonces voy a tratar de dibujar aquí más o menos derecho. Ahí no se pudo. Pero bueno, ahí está. Aquí tendría que haber un ángulo recto, ¿verdad? Para que la pared sea aplomada y que no se vaya a caer. Tendría que estar perpendicular al suelo, ¿verdad? Entonces, esta altura es la que le llaman altura h de la ventana, ¿verdad? La vamos a llamar h. No la conocemos. La altura, ¿a qué altura está la ventana? No sabemos. La vamos a llamar h. Y lo que sí sabemos es que de los 2 metros de separación de la pared hasta la parte de arriba, sería aquí, sería el largo de la escalera, ¿verdad? Este es el triángulo que ven, que se forma entre la escalera, la pared y el borde de la pared, ¿va? Esta sería la pared del edificio. Entonces me dicen que esta es la hipotenusa y me dicen que mide 5 metros. Entonces voy a poner aquí 5 metros. Vamos a hacer un poquito más pequeño y esto mediría 5 metros. Por lo tanto, vamos a poner aquí la palabra solución. Ahí está. Entonces vamos a auxiliarnos y vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos aplicado anteriormente. Como pueden ver aquí, conocemos la hipotenusa, conocemos uno de los catetos y conocemos el otro cateto, no sabemos la medida, que es h. Entonces el teorema de Pitágoras dice el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Ven, tiene lógica, ¿verdad? En la imagen se nota esa información. H es un cateto y 2 es el otro cateto. La hipotenusa es 5. Es igual a 5 también al cuadrado. Escribo h al cuadrado más 2 por 2, pues 2 al cuadrado sería 4, igual, y 5 al cuadrado sería 25. Escribo h igual y copio el 25 y el 4 lo transpongo al otro lado con signo opuesto. H al cuadrado sería igual a 25 menos 4, 21. Y en este caso el 21 no va a tener raíz cuadrada exacta, ni tampoco lo voy a poder expresar como la multiplicación de dos números, de tal manera que uno de ellos tenga raíz. Por lo tanto, al sacar la raíz cuadrada, resulta que h va a ser igual a, aquí vamos a dejar expresada la raíz de 21 porque no se puede, y le vamos a poner metros. Aunque si quisiéramos un valor aproximado de la raíz, vamos a utilizar aquí, vamos a ver el símbolo de aproximado. Esto es aproximadamente. Si le sacáramos la raíz cuadrada como para tener más o menos una imagen, un número más real, raíz de 21 sería aproximadamente 4.6 metros. ¿De acuerdo? Aproximadamente la altura del suelo hasta donde está la ventana es de 4.6. Ojo que esto es aproximado, por eso aquí tenemos el símbolo de aproximadamente igual, ¿verdad? No, puede ser más o puede ser quizá un poquito menos, pero en realidad sería un poquito más. Pero aproximadamente serían 4.6 metros, ¿verdad? Un poco alto está la ventana. Entonces copiamos eso, que sería el procedimiento de aquí. Y ahora vamos a dar una respuesta. Ojo que en la respuesta podemos decir, podemos utilizar el número decimal, pero cuando utilicemos el número decimal tenemos que utilizar la palabra aproximadamente igual, ¿verdad? Entonces vamos a decir la altura a la que se encuentra la ventana es de, aquí viene la parte B, aproximadamente 4.6 metros, ¿verdad? 4.6 metros. Listo. Hasta aquí llegamos con la solución de la tarea. Espero que puedan ver el video. Yo sé que el video sale un poquito largo, pero en varias partes lo pueden ir viendo, ¿verdad? Y de paso me regalan un like al video. Hasta luego.